hermanos, para que nos dé algo nuevo, para que nos recuerde algo de qué y cómo y por qué es la reunión del partimiento del pan. Bienvenido, mi hermano, y edifiquemos el cuerpo de Cristo Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor por una semana más que nos permite estar acá reunidos. Esta noche vamos a ver, como bien decía el hermano, la reunión del partimiento del pan. Espero que nos dé tiempo para cubrir la lección el día en esta oportunidad. Empezamos. Gracias al Señor por esta reunión. Y pues en los mensajes anteriores veíamos que la vida que tenemos dentro, que es la vida divina, que es Cristo como el Espíritu vivificante, como una semilla que pues debe crecer, desarrollarse y dar fruto. Pero esta vida es una vida que se reúne, es una vida que busca a otros que tienen la misma vida para juntarse. Es algo que es normal en un creyente. Entonces el asunto de reunirse es un asunto que es parte de nuestra propia existencia. No es algo que sea una opción, ¿verdad? Yo decido reunirme o no reunirme, sino que en realidad cuando nos damos cuenta de esto o experimentamos al Señor o le permitimos que Él pues crezca un poco más en nosotros, en realidad esta vida nos junta, nos concerta. Aún estar aquí esta noche, por ejemplo, para mí esto es algo una experiencia muy particular. En primer lugar, geográficamente estamos pues lejos, aún tan lejos estamos que tenemos horario distinto, ¿verdad? De donde ustedes están hasta donde yo estoy. Y si consideramos, los que saben cómo empezó nuestra comunicación, que llegó a ser esta comunión maravillosa, tiene un origen bastante peculiar. Pero ¿qué es lo que nos atrae a estar juntos? Esta vida divina que está en nuestro interior. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que reunirnos. Somos seres que se reúnen y que deben reunirse. Muy bien, tomando esto como base, y vimos también tipos de reunión, específicamente de oración, del ministerio, de escuchar mensajes, digámoslo así. También existe esta reunión acerca del partimiento del pan. Es una reunión que, así como las otras que vimos anteriormente, también fue establecida en la Biblia, y esta directamente por el Señor Jesús hacia sus discípulos. Estos discípulos y el Señor Jesús estaban en la fecha de la Pascua, ¿verdad? Dando a entender que esta reunión iba a sustituir la celebración de la Pascua. Y esto es algo muy significativo, porque la Pascua es una celebración en la cual se hace memoria, se recuerda, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue rescatado de una manera sobrenatural de la mano de los egipcios, de donde estaban ellos cautivos. Así que la Pascua es una reunión de recordar, pero no estamos hablando de la Pascua. Simplemente vamos a hablar de una reunión distinta que el Señor estableció justamente en ese día. Cuando los judíos estaban celebrando la Pascua, el Señor Jesús estaba instituyendo una reunión nueva, que era esta reunión, que es esta reunión del partimiento del pan. Vamos a ver algunos versículos donde donde se menciona esta reunión. La primera está en Hechos 27. Estando nosotros reunidos para partir el pan. Y este versículo habla del día que lo hacían, que es el primer día de la semana, el cual es el día domingo. De ahí es que se parte el pan usualmente el día domingo, pero tampoco es que sea exclusivo de ese día, porque el pan lo partían de día a día y de casa en casa también. Bueno, vamos a ver otro versículo en Colosenses 11:20. Os reunís vosotros, y luego hay una parte del versículo que dice después, es la cena del Señor la que coméis. Por un lado, es la reunión del partimiento del pan, luego se habla de la cena del Señor, y luego de la mesa del Señor.
1 Corintios 10:21, podéis participar de la mesa del Señor. Entonces, esta reunión es una reunión que ha sido establecida por el mismo Señor Jesús y tiene como objetivo hacer memoria del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús es el centro de esta reunión. No es que las otras reuniones el Señor no sea el centro, pero el enfoque de otras reuniones, por ejemplo, si fuera una reunión de entrenamiento, es para recibir el perfeccionamiento a través de la enseñanza, ¿verdad? A través de las asignaciones, regulaciones, entrar en el ministerio, etc. Pero esta reunión es una reunión que tiene como objetivo hacer memoria del Señor. Recordemos que el Señor mismo dijo: haced esto todas veces que se reúnen haciendo memoria de mí. Y quisiera hablar un poco acerca de este asunto de recordar o de hacer memoria. Miren, en Lucas 22 del 19 al 20 habla de esto. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, ¿verdad?, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces la reunión del partimiento del pan no es para otra cosa, sino para hacer memoria del Señor. Entonces, como creyentes, esto de hacer memoria del Señor, a pesar de que lo practicamos cada domingo, es algo muy importante. Porque en esta reunión de la cena y la mesa del Señor, pues debemos recordarlo a Él. No es una reunión para poner nuestras peticiones. Recuerdo que alguien contaba esta experiencia de que había alguien que estaba en la reunión de la mesa y luego estaban orando por los elementos y empezaba: Señor, aprovechando que estoy en tu presencia, te recuerdo mis males, mis enfermedades. No hacemos eso, ¿verdad? No es esa reunión, es para recordar al Señor, no recordarle nada nuestro. De tal forma que aún las oraciones que se hacen giran alrededor de lo que es el Señor, de lo que ha hecho el Señor, de lo que hace el Señor, de sus logros, sus méritos, gira alrededor de Él totalmente. Sin embargo, quisiera enfatizar esta parte, el hecho mismo de hacer memoria. Mire cómo es la mente del ser humano. La mente del ser humano es algo que es muy ágil, ¿verdad? Que es muy rápida, que es muy veloz. Hasta este punto, del tiempo donde estamos en este momento, en el año 2025, a pesar de que hay computadoras cuánticas que hacen procesos muy velozmente, todavía no han logrado imitar o emular la velocidad a la cual el cerebro humano procesa la información. Y a pesar de los avances en cuanto a almacenamiento de información, hay dispositivos que son de verdad bastante pequeños y que tienen una gran capacidad de almacenamiento de información. Sin embargo, el cerebro humano es capaz de guardar cantidades enormes de información, la cual no ha sido emulada por ningún dispositivo o máquina alguna. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestra mente es una cosa que hay que aprender a controlar y a dominar, porque es muy hábil. Decía un hermano este pequeño ejemplo: ¿cómo es la mente? Como, no sé si han visto alguna vez, ya sea en su casa o en su trabajo o en el internet, donde hay videos que están tratando de atrapar a un pequeño ratoncito. No le hablo de una caricatura o una película, sino de veras videos que tratan de atrapar a un pequeño ratón, y el animalito es muy veloz, pasa para acá, pasa para allá, huyendo, y es bien difícil tratar de darle alcance, porque sus reflejos son muy rápidos, ¿verdad? Así es nuestra mente. Aún ahora mismo no cuesta mucho
decir si estamos completamente centrados en lo que estoy hablando, por ejemplo, en lo que le estoy compartiendo. Está usted ahí escuchando y su mente está haciendo otra cosa, regresa aquí al mensaje, se vuelve a ir, luego regresa. Así es nuestra mente. No es que no deba ser así, así es la mente. Pero ¿por qué hablo de la mente? Estamos hablando de la reunión de la mesa y de la cena del Señor. Hablemos de Él, sí. Pero en esta reunión se nos está pidiendo, como primer asunto, es que hagamos memoria. ¿Y eso con qué va a ser? Con nuestra mente. Entonces usted debe traer a su mente todo lo que es el Señor. Mire, por ejemplo, cuando estamos en esta reunión se escuchan muchas oraciones, pero las oraciones deben ser enfocadas al Señor, a bendecir el pan, a bendecir la copa, pero las oraciones deben girar en torno al Señor. Entonces es un ejercicio. Entonces no puedo pedir un himno donde yo sea el centro y que hable de mi necesidad y de cómo el Señor me llena, por decir algo. Debe usted usar un poco más su mente para buscar un himno que hable de Él, que se dirija, que hable bien del Señor. Entonces, el asunto de nuestra mente es muy importante. Más adelante, creo que en esta lección o la otra, se habla también de discernir el cuerpo de Cristo. Pero discernir el cuerpo de Cristo no se refiere a digerir el cuerpo de Cristo o asimilar el cuerpo de Cristo. No. Discernir es tener un entendimiento, ¿verdad? Es espiritual, pero al final del caso es un entendimiento, una apreciación, ¿verdad? De repente en lo que nosotros hablamos y lo que nosotros compartimos muchas veces caemos en decir, es que lo que debemos hacer es esto, lo que debemos decir es esto, lo que debemos esto y lo que de aquí y allá, pero al final del día nosotros no debemos hacer mucho o nada, sino permitir al Señor que Él a través de nosotros haga lo que quiera hacer, diga lo que quiera decir, vaya donde quiera ir. Y entonces nosotros, ¿qué estamos? Claro, Él pues va a utilizar a su cuerpo, que somos nosotros, a sus miembros, pero el principio, el origen de lo que se diga, de lo que se haga, de a dónde uno vaya o no vaya, debe ser originado en el Señor. Pero para llegar a este punto, nuestra mente debería estar enfocada en el Señor todo el tiempo, preguntándole, escuchando, obedeciendo lo que Él diga a través de las cosas creadas, a través de las situaciones, a través de la palabra, a través de nuestro sentir interior, ese sentir de vida. Pero, hermano y hermana, muchas veces eso está fuera de nuestra práctica. A veces o nos parece imposible o no podemos profundizar y nos mantenemos mucho en la superficie. ¿En la superficie de qué? Tomando como analogía que para encontrar al Señor hay que cavar. Para poder encontrarnos con el Señor hay que elaborar, hay que tocar nuestro espíritu, ir delante del Señor, pero de veras ir delante del Señor. Así que esta reunión del partimiento del pan y de la mesa y la cena del Señor debe ser un ejercicio de recordarlo a Él, de tal forma que por un lado el Señor recibe la alabanza, recibe la adoración de esta reunión. Aparte, nosotros estamos siendo ayudados a poder enfocar nuestra mente. Pero hermano, ¿por qué está hablando de eso, de enfocar la mente? ¿Qué base puede utilizar usted para eso? Bueno, considere Romanos 8:6 en primer lugar. Dice que la mente puesta en la carne, es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En esa reunión somos ayudados a que nuestra mente se centre en el Señor. Y a pesar de que el centro de la reunión es el Señor y Él debería recibir todo, indirectamente nosotros también somos ayudados en este asunto. Recordemos entonces, y ahí sí que hay que recordar a hacer memoria del Señor y tenerlo a Él como centro, ¿verdad? Hablar de lo que es el Señor.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es aquel que lo llena todo y en todos. Él es la piedra del ángulo. Y podemos nosotros hacer un listado de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho. El Señor, a mí me encanta hablar de la obediencia del Señor. La obediencia del Señor es una obediencia que no se ve en la humanidad en lo absoluto. La obediencia del Señor llegó hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que Él obedeció dar su propia vida. El Padre le dijo, tienes que dar tu vida, tienes que morir. Y el Señor todavía le preguntó, ¿será que sí? Sí, tienes que morir. Ok, voy a morir. Fue obediente. Hasta ese punto, la obediencia del Señor es la obediencia perfecta. Así que si usted tiene en su mente y en su corazón el sueño de ser obediente, coma al Señor, viva al Señor, y Él va a obedecer a través de usted. Es maravilloso tenerlo a Él dentro, porque Él mismo es la obediencia. Así que, hermano y hermana, haga memoria del Señor. Ese es un ejercicio maravilloso. Traer traer al presente o a ese momento todo lo que el Señor ha hecho por usted y en usted y está haciendo. Así que el primer asunto relacionado con la mesa y cena del Señor es que es para hacer memoria del Señor. Es un ejercicio, de veras le voy a decir, concéntrese. Nosotros decimos, centre su ser, ¿verdad? Centre su espíritu, su alma y cuerpo en lo que estamos haciendo. Aquí venimos el domingo en la mañana, inicialmente, a hacer memoria del Señor. Toda esa reunión que está dividida en dos partes. La primera parte gira alrededor del Señor Jesús. Todos sus logros, todo lo que Él es, todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo. Es maravilloso. Ese ejercicio nos hace amar al Señor, nos hace recordar al Señor. Un buen ejemplo que es muy bajo, pero pues puede valer cuando a veces nos enojamos con alguna persona. Pero luego recordamos, me ha apoyado, me ha ayudado. Esto que hizo tal vez ni se dio cuenta. O si se dio cuenta, de todas maneras pesan más las cosas buenas que ha hecho por mí que esto malo que me lastimó o me ofendió. Puedo perdonar, pero ¿qué hizo ahí? ¿Qué le ayudó a usted a cambiar la actitud? Hacer memoria. Hacer memoria. Porque a nosotros, les digo, se nos olvida, ¿verdad? A los que somos casados, ¿verdad? Yo les he contado este testimonio. En los primeros años de la nena mayor que tenemos con mi esposa, yo venía del trabajo y entraba, saludaba y luego me metía al estudio y hacer cosas. Luego ya me iba a dormir y al otro día al trabajo. Regresaba al otro día del trabajo, me iba y me regresaba y luego otra vez me saludaba y metido al estudio. Y mi esposa me dijo, mira, no pasas tiempo con la niña. Yo me sorprendí, primero me sentí ofendido porque en mi mente yo pensaba que sí pasaba tiempo con la niña. Al final el Señor tuvo misericordia y me alumbró y de veras me di cuenta que no pasaba tiempo con la niña. Pero ese llegar a darme cuenta, ese tener esa apreciación, eso va mucho más allá del que debemos hacer, debemos decir, debemos ir. No. Si algo hay que hacer es llegar a darse cuenta, llegar a darnos cuenta de dónde estamos, de qué es lo que somos. Y esta reunión nos ayuda a eso, nos mueve y hace, y nos, digamos, puede ser, y nos impulsa, vamos a decirlo de esta manera, a recordar al Señor, lo cual debe ser un ejercicio constante. Recordar al Señor todo el tiempo. Hay un libro de estos de Rema, si los conocen. El número 1 habla acerca de que debemos llegar, mire, si hay que hacer algo, debemos llegar a ser conscientes de que tenemos a Cristo dentro como vida. Pero otra vez habla de llegar a ser conscientes, tener una apreciación, tener una revelación acerca de algo. Esta apreciación completa, esta revelación hace que nosotros tengamos un cambio, como lo que le pasó a Saulo cuando llegó a ser Pablo.
Él vio una luz, escuchó una voz, y lo que él entendió, de lo que él se dio cuenta, es de que Cristo y los creyentes eran una misma entidad. Porque la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él perseguía a cristianos. Entonces los cristianos y Jesús son una misma entidad. Eso lo impresionó. Eso lo hizo que ya no viviera de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que ser impresionados, darnos cuenta, tener una apreciación de lo que es el Señor. Esta reunión de la mesa y de la cena del Señor nos hace ver esto. Nos ayuda a poder entender eso y a amar al Señor. Cuando recordamos lo que alguien hace por nosotros, algo pues que sea positivo, por supuesto, nosotros tendemos a amar más, a apreciar más a esta persona, considerando lo que ha hecho por nosotros. Entonces, lo que vimos al principio está relacionado con participar de esto que comió Jesús con sus discípulos. Tanto el pan, bueno, la comida que estuvo en medio de partir y comer el pan, y luego después de comer, tomar la copa y lo que representa. Así que no debemos perder de vista estos asuntos. 5. Muy bien. En esta reunión, solo quisiera, vamos a ver, aquí voy a regresar abajo. Sí. En esta reunión alabamos al Señor y hacemos memoria de Él, pero hacemos dos actividades, dos actividades principales. 1 Corintios 11, del 23 al 24, dice: el Señor Jesús tomó pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hablamos ya un buen rato del hacer memoria, del traerlo a nuestra mente, del recordar, como cuando hacemos un examen del colegio, de la universidad, ¿verdad? Se nos hacen preguntas sobre algo que hablamos anteriormente y estamos recordando. ¿Qué fue lo que dijo de esto? Dijo esto. Entonces ya podemos responder. Entonces, el ejercicio de traer a nuestra mente todo lo que es el Señor, todo lo que ha hecho. Muy bien. Ahora, ¿qué representa? Cuando hacemos memoria del Señor también pues se presentan los elementos, llamamos, 2 elementos que son el pan, que es una tortillita de hecho de harina sin levadura, y pues el juguito de uva, que cada una de estas cosas representa algo. El pan representa al cuerpo físico del Señor, y el vino, o el juguito de uva, representa la sangre del Señor. ¿Y qué dice el Señor tanto del pan como del vino? Que el pan representa su cuerpo que fue partido por nosotros, por un lado, y el vino representa la sangre que fue derramada. Entonces, podemos decir de esto lo siguiente: por un lado, Él pagó la redención a la ley por toda la humanidad. Entonces toda la humanidad había sido redimida, podía entonces recibir al Señor, pero en ese momento de la muerte del Señor todavía no había sido ni resucitado ni glorificado el Señor. Hasta después de su resurrección y ascensión, el Señor Jesús llegó a ser el postrer Adán, el último Adán. El primer Adán, que era Adán, fue un alma viviente, pero el postrer Adán, según 1 Corintios 15:45, fue hecho espíritu vivificante. Entonces, el Señor Jesús se dio a sí mismo, muriendo y derramando su sangre para poder llegar a impartirse en usted y en mí. Eso es algo también de lo que podemos hablar en esta reunión de la mesa y de la cena del Señor. Entonces, Él se dio a sí mismo, se sembró a sí mismo para poder luego darse o impartirse en nosotros. Entonces, por un lado, derramó su sangre para redimirnos, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados,
pero también para poder impartirse en la humanidad. Entonces, el pan representa su cuerpo que fue partido, que pasó por la muerte, y la copa indica que la sangre que él derramó pagó por la redención, pero también representa que el Señor se dio a sí mismo. ¿Y por qué representa eso? Porque después de que se bendice y se ora por el pan, se bendice y se ora por la copa, el pan se parte y nosotros lo ingerimos. La copa también se bendice y nosotros participamos de la copa. Así que, por un lado, paga el precio de la redención y la posibilidad de experimentar la salvación por medio de recibirle, y por otro lado el mero hecho de poder recibirle, de poder tenerle dentro de nosotros y así experimentar la salvación, experimentarlo a él como vida divina. El Señor dijo de sí mismo, ¿verdad? El Señor dijo de sí mismo en Juan 6, 33 al 35. Dice, el Señor dijo que Él es el pan de vida, que da vida al mundo. Bueno, en este caso da vida a los que le reciben, pero Él se denomina a sí mismo como el pan, que es un objeto que es alimento. Y eso también nos muestra que Él ahora es algo que podemos comer. Nosotros en nuestras reuniones más de alguna vez decimos, comamos al Señor o ha comido al Señor, lo cual tiene que ver con cuando usted ora, cuando usted lee el ministerio, cuando usted ora, lee la palabra. El Señor se está impartiendo dentro de su ser. Bueno, de hecho es desde su espíritu llenando su mente, que es parte de su alma. Entonces en ese movimiento de impartirse al Señor, de impartirse Él desde nuestro interior, hacia nuestra alma, hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, es algo que lo podemos ver justamente en esta reunión de la mesa y de la cena del Señor. Ahora nosotros recibimos el cuerpo de Cristo partido. ¿Y esto qué representa? Que Él, a pesar de que es alguien muy grande, muy inmenso, se ha hecho pequeño para que nosotros podamos participar de Él. Y este participar de Él es traerlo de aquí afuera hacia aquí adentro. Traerlo hacia adentro. Así como Adán y Eva, y el ejemplo pues es un poco opuesto, pero como Adán y Eva metabolizaron al pecado y al mismo Satanás en su carne, nosotros ahora podemos comer al Señor y también metabolizarlo. Y esto de metabolizarlo es algo maravilloso, porque realmente el pan es algo físico que solo representa al Señor. Pero el Señor Jesús, que es el pan de vida que encontramos al entrar en su palabra, por ejemplo, sale de la esfera espiritual y se transmite a la esfera material en nuestro interior. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tuve el testimonio, o recibí el testimonio, vi el testimonio de un hermano que especialmente en el tiempo de 2020, 2021 y 2022, que fueron años en los que pues vivimos muy encerrados, ¿verdad? Literalmente. Uno de estos hermanos tantos aquí en este país, pues tuvo la oportunidad de entrar en el ministerio de una manera muy intensa, ¿verdad? Podía estar en todas las conferencias que había, podía estar en todos los entrenamientos y estaba metido en cuanta reunión virtual podía. Y decía, hermano, estuve en una reunión con unos hermanos de aquí, de por allá, de aquí, de todos lados. Y una de las cosas que también fue alentado fue entrar en los estudios vida. Y especialmente esto, que lo agarró de una manera muy intensa, ciertamente, tuvo un efecto positivo en el hermano. ¿Por qué razón? Porque el hermano estaba ingiriendo al Señor. Y luego, ¿en qué se manifestó? En cambios en la manera de ser. Nuestra manera de ser está definida por los rasgos de nuestro carácter, que se define en gran medida por lo que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿verdad? Y si nos dice nuestra mamá a los hermanos o nuestra esposa, sos igual a tu papá, sos igual a tu mamá, sos igual a tu abuelo, sos igual a tu abuela. Y especialmente los rasgos que son más negativos son los que son más notorios.
Entonces nuestra manera de ser está determinada por lo que heredamos, por nuestras propias experiencias y por lo que aprendemos. Así que la manera de ser es algo que tenemos muy arraigado con nosotros. Entonces decir que usted o yo vamos a cambiar, por no decir que es imposible, ¿verdad? Usted se puede esforzar por ser mejor, por ser más amable, por comer mejor, por hacer ejercicio. Nos estamos acercando a fin de año y a partir de los últimos días de diciembre vamos a estar una gran mayoría. Vamos a agarrar el horario para leer la Biblia en un año, con notas y otros sin notas. Y muchos de esos horarios se quedan por ahí a mediados de enero, febrero, marzo, y ahí quedaron. Porque así somos nosotros. Sin embargo, cuando nosotros comemos al Señor, Él llega a trascender de nuestro espíritu hacia nuestra alma, operando cambios en nosotros. Parece que somos nosotros, pero en realidad es el Señor. Así que hablo de esto y de esta que tiene que ver con esta reunión, porque el hecho de comerlo a Él está representado por ese pan, que Él se ha procesado, que Él ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para que nosotros pudiéramos ingerirlo a Él fácilmente. Pero antes se podía ingerir fácilmente, no. El Señor, antes de haber pasado por la encarnación, el vivir humano, muerte y resurrección y ascensión, cada vez que se acercaba a la humanidad era una experiencia muy fuerte, una experiencia que no era fácil manejarla. Cuando venía el pueblo de Israel por el desierto, Él bajaba en el monte Sinaí, eso era fuego lo que había ahí, como que fuera un volcán. Entonces no había forma de poder acercarse a la presencia de Dios, escuchar su voz, etc. De ese monte salían disparadas piedras, flechas. Eso era una cosa sorprendente. Esa era la presencia del Señor sin haber pasado por el proceso que pasó luego para llegar a ser el Espíritu edificante. Otro que tuvo una experiencia con Dios sin haber pasado por ese proceso fue Daniel. En el capítulo 8 del libro de Daniel se narra esa experiencia que tuvo Daniel encontrándose con Dios. Después de que se encontró con Dios, él cayó como enfermo y pasó hasta en cama. Eso era la presencia de Dios sin haber sido procesado. Pero hoy día nosotros tenemos cada semana este pan maravilloso que nos recuerda que el Señor Jesús pasó por este proceso tan intenso, tan doloroso, para que nosotros pudiéramos ingerirlo, pudiéramos participar de todo lo que Él es. Entonces esto es un asunto de estar recordando, de estar pensando, trayendo hasta nuestra mente todo lo que el Señor ha hecho. Esto es parecido en alguna medida al asunto de cuando profetizamos en la reunión después. Y esto implica haber leído, haber estudiado, haber orado algo, ¿verdad? La palabra santa o algún estudio de vida, no lo sé. Pero traerlo a la memoria. Podemos hacer un apunte, ¿verdad? Y lo traemos a la memoria y podemos compartir. Pero recordemos que el Señor nos pide o nos alienta a que lo recordemos cuando estemos a punto de comer el pan, cuando estemos a punto de beber la copa. Otra de los asuntos relacionados con el pan y con la copa, estoy hablando de lo que representan, de lo que significan, ¿verdad? Entonces el pan denota vida. Recordemos en Juan, yo soy el pan de vida. Y la copa, indica porción, así como Jehová es la porción de los santos, o mi copa, en el Salmo 16, 5, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué es nuestra porción? ¿O qué tiene que ver con la copa? Aquí habla de la copa de ira que tomó el Señor por nosotros. Y a nosotros nos toca la otra copa, ¿verdad? Él la copa amarga y nosotros la copa bendecida, refiriéndose a la copa que se bendice en la reunión por medio de la oración, de los himnos, de todo lo que hacemos. El Señor pasó por la copa. Recuerden cuando el Señor oró en el Getsemaní: Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, refiriéndose a la muerte, ¿verdad? Al martirio. Para nosotros, cuando veamos la copa, recuérdese que el Señor murió por nosotros, o murió en nuestro lugar.
y a nosotros solo nos toca disfrutar, nos toca solamente ingerirlo a Él. Y cuando lo ingerimos, cuando somos salvos, todo lo que Él pasó allá se nos aplica y se nos transmite a nosotros. Así que esto es algo maravilloso, el hecho de decir traigamos a la memoria. A la memoria. Otro asunto, ya vamos con el tiempo. Otro asunto está en Mateo 26 y dice, tomó Jesús pan, lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19, que aunque ya lo hemos leído, vale la pena mencionarlo de nuevo. Tomando la copa les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Por favor, recordemos esta palabra, en memoria, en memoria. Todo el tiempo que estemos, ya sea que nos reunamos a las 9 de la mañana, a las 9:30, a las 10 de la mañana, esa reunión primera es para hacer memoria del Señor, ¿verdad? Las reuniones humanas que se parecen un poco a esto son las reuniones fúnebres, donde se hace memoria del que se fue, ¿verdad? Del que partió o de la que partió. En este caso, bueno, y en los casos de los funerales es algo muy triste porque solamente es una despedida. Pero con el Señor fue una despedida, pero el Señor dejó un consolador. Aleluya. Así que nosotros lo recordamos y Él todavía está presente. Esto es algo interesante y maravilloso. Pero otra vez les digo que los que somos ayudados con eso somos nosotros. Al traer al Señor. ¿Saben? Cuando traemos al Señor a nuestra memoria, nuestro ser se abre a Él y hay un espacio donde el Señor desde nuestro interior puede fluir. Así que esta reunión es como cuando nos hablan de un tratamiento, a veces médico o a veces tratamientos que son con suplementos alimenticios, que le dice uno, mire, cómase esto porque esto le va a ayudar. Tómese el agua y al agua le pone esto porque el agua purificada le quitan esto y le quitan esto, pero si usted bebe el agua de esta forma, usted va a tener usted ciertos beneficios. Así que no les digo que hagamos esto por el interés de los beneficios, sino en primer lugar lo hacemos por obediencia al Señor. Pero por otro lado, hay ese beneficio maravilloso, como ese beneficio maravilloso, se lo voy a decir. Disculpen. Pues estamos en estos versículos, pero que hablan sobre lo que el Señor dijo y lo que el Señor menciona. Pero démonos cuenta también que tanto comer y beber propiamente nos hacen que nosotros disfrutemos también al Señor. Pero el hecho de disfrutar no solo está relacionado con el sentir placer, como cuando comemos algo que nos gusta. A algunos les gusta lo dulce, ¿verdad? Y le dan un pastelito, aunque sea una parte muy pequeña, de un pastel. A mí no me gusta mucho el chocolate, sin embargo hay un pastel que a veces de repente compramos, pero ese me gusta, ese pastel. Y pido solo un pedacito chiquito, no solo por lo que padezco, sino porque el sabor es demasiado intenso. Pero meto el bocado a mi boca y hay algo que me da alegría, que me gusta y que hay un deleite, ¿verdad? Pero entonces el hecho de disfrutar al Señor no solo es ese deleite y ese éxtasis que eventualmente se pueda sentir, sino el hecho de ingerirlo, de adquirirlo, de asimilarlo y de que Él se haga uno con nosotros, que ese es el objetivo. Y eso es lo que representa el hecho de comer al Señor. Comer al Señor vivifica aún nuestros cuerpos mortales. En estos últimos minutos quisiera hablar de una última parte, porque a pesar de que la reunión esta gira en torno al Señor, al final de cuentas nosotros somos ayudados, nosotros somos bendecidos con hacer memoria del Señor, con alabarlo, y esto es algo que hay que aprender y ver el beneficio en ello. Así que el asunto de leer la Biblia, por ejemplo, no lo vea como un castigo, como un esfuerzo demasiado duro o demasiado difícil que
que por qué me ponen a hacer esto, ¿verdad? Que nosotros hasta reclamamos y zapateamos, no quería leer tanto, etcétera, etcétera. Cuando en realidad el beneficio es para nosotros, porque la impartición de Dios hace que Él se extienda en nuestro interior, especialmente a la segunda parte donde es tan necesario que seamos llenos, y esa es nuestra alma. Pero, por otro lado, en 1 Corintios 11:26 dice, pues todas las veces que comáis y bebáis comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos y hermanas, así como el tema de la oración, yo siento que es un tema muy subestimado. Estamos como descansando. El dicho dice, está usted durmiendo en sus laureles. O sea, tiene algo poderoso que debería usar y no usa. Y esto es la oración. Cuando dos se ponen de acuerdo, el Señor hace lo que piden. Cuando 2 o 3 están orando juntos, la presencia del Señor está ahí. Y eso es una cosa maravillosa, porque a veces tenemos esta necesidad de que no sentimos, no percibimos que el Señor está con nosotros, aunque esté con nosotros y en nosotros. ¿Qué nos ayuda a salir de esta situación? Orar. Por un lado. Por otro lado está el tema de la muerte del Señor. La muerte del Señor es algo que no es pequeño. La muerte del Señor, entre muchas cosas, hay varios libros del ministerio que hablan, y hemos visto nosotros en estas reuniones qué sucedió en la muerte del Señor, qué estaba haciendo Él. No era solo se murió y ya, porque el Señor siempre trabaja. Mientras moría resolvía esto, mientras estaba entregando su vida hacía esto y se hacía lo otro. Pero la muerte del Señor es algo fundamental, algo en lo que nosotros debemos ahondar mucho. Por tal razón, miren lo que dice este versículo, que cuando comemos del pan y cuando bebemos la copa, estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Es decir, que la muerte de Cristo reviste una importancia tal que tiene que ser anunciada. Y realmente en nuestras reuniones no es que estemos anunciando a los vecinos, a la gente que está afuera circulando en sus vehículos, sino realmente la anunciamos en primer lugar entre nosotros, ¿verdad? Entre los que estamos ahí. Luego esta nube de testigos, que hay testigos positivos y testigos negativos que están en una pugna. Terrible, terrible. Pero la muerte del Señor debe ser algo que debe estar anunciada. Solo recordemos, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo? ¡Aleluya! Y muchos de nosotros luchando, ¿verdad? No crucifica el viejo hombre. Es que su viejo hombre lo tiene usted muy vivo. Ese ya fue crucificado y usted anda ahí, va a pensar que necesita ser crucificado. O usted y yo mismos. A veces nosotros decimos, no, es que estoy muy vivo, realmente necesito morir a las obras de la carne. Entonces Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Con Cristo qué? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero este tema de la muerte de Cristo aplicada a nuestro ser es algo que no entendemos muchos. Algo que sí, el Señor murió por nuestros pecados. Aleluya, qué bueno que tomó mi lugar. Y hasta ahí la dejamos. Nuestro entendimiento y nuestro discernimiento acerca de la muerte de Cristo es muy superficial. Así que debe ser anunciada para que nos demos cuenta lo que implica, lo que ha hecho. Aleluya que el Señor murió por nosotros. La reunión no es una reunión triste de decir, pobrecito, mataron al Señor Jesús, sufrió mucho, qué barbaridad con la gente. No se ocupe de eso. Tenemos un himno que dice, Él tenía que morir, Él no podía salvarse. No sé si ha escuchado ese himno. Pero dice, Él no podía salvarse, tenía que morir. Qué barbaridad con ustedes. No, Él tenía que morir porque su muerte es algo que debe anunciarse, algo que debemos conocer. Así que el día de mañana, traiga la memoria, llévese ya un himno preparado, que hable del Señor. Que en la segunda parte usted adore al Padre, lleve ya preparado un versículo o algo que vaya a decir, porque mañana es un día muy importante, el cual, ¿qué vamos a hacer? Hacer memoria del Señor.
Y al final, ¿qué otra cosa? Vamos a exhibir y anunciar su muerte. Cuando usted ve el pan y la copa, ¿qué ve? Es una visión un poco fuerte, porque ve el cuerpo separado de su sangre. Esto es algo fuerte, por decirlo de una manera. Pero ¿qué anuncia un cuerpo sin sangre? La muerte. Pero no es la muerte de cualquier persona. No es la muerte ni siquiera de un mártir, es la muerte del segundo de la Trinidad, que hizo que la tierra se oscureciera, que hizo que la tierra temblara, que hizo que Satanás fuera derrotado y él pensó que había derrotado a Jesús cuando él mismo fue derrotado en el cuerpo, en la carne del mismo Señor Jesús, en esa semejanza de carne de pecado. Es algo maravilloso y profundo de considerar. Así que la muerte del Señor Jesús es algo que debe ser anunciado, algo que debe ser conocido a profundidad. ¿Qué pasó en la muerte del Señor? ¿Qué hizo el Señor que impactó tanto al universo mismo y nos ha traído tal bendición? Así que, mis amados hermanos y hermanas, qué gozo poder compartir con ustedes esto, y pues creo que me puedo tener aquí. Se acabó la lección, hermano. Si vemos la siguiente lección la otra semana, si el Señor lo permite. Amén, mi hermanito, muchas gracias. Entonces ya viene la lección 17, la segunda parte de la mesa. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, qué bendición que tenemos este ministerio que nos abre y nos hace entender la palabra del Señor, hermanos. Cuando vemos o recibimos el pan que partimos, debemos considerar cómo el Señor se hizo carne por nosotros. Y los invito a que disfrutemos en nuestras casas después de la reunión el himno 48. Él lo muestra tal cual. Por nosotros, como Él murió por nosotros en la carne y cómo su cuerpo fue partido por nosotros y dado a nosotros para que tengamos su vida. Por eso es que es tan trascendental, hermanos, esta reunión. La reunión de la mesa del Señor y la oración son reuniones que tienen un orden, por llamarlo de alguna forma, establecido, hermanos. De alabanzas al Señor por su divinidad, por su nombre, por su victoria, por su redención, por su exaltación, por su gloria y por su satisfacción, son los que con los que alabamos al Señor, alabanzas al Señor. Desde el himno 5 hasta el 32, hermanos. Hay un orden y es que es alabanzas al Señor. Cuando partimos el pan y bebemos la copa, viene en memoria, alabanza al Señor en memoria de Él. Y va desde el 33 hasta el 95 en nuestro himnario. Es que tenemos tan lindo este ministerio. Y, perdón, ese del 33 al 95 es todo la alabanza al Señor en su divinidad, en todo, por su nombre, por su divinidad, por su satisfacción, por su gloria. Pero del 96 al 108 es en alabanzas en memoria de Él. Ahí es para partir el pan. No podemos pedir otro por allá. Todos los signos, todos los 500 y los 840 que vienen ahorita son hermosos, pero esos son para la mesa del Señor. Esos son del 96 al 108 para cuando vamos a partir el pan. Cuando los hermanos dicen, hermanas, hermanos, un himno para la mesa, 96 al 108. Y como decía el hermanito para terminar, ya después alabamos, porque es que está la función del Hijo, llevarnos en toda esta fiesta para que a la cúspide de esta reunión del partimiento del pan, alabemos al Padre, adoremos al Padre. Y eso va del 5 hasta el 32, hermanos. Del 33 hasta el 95, alabanzas en su nombre, eso, y del 96 al 108 para la mesa del Señor. Pero hay hermanitos y hermanitas que a veces piden el 1, el 2, el 3 o el 4. Eso es para el Dios triuno. La cúspide de la reunión, hermano, es la alabanza al Padre, del 5 al 32. O sea, es la máximo, o sea, llegar a esa cúspide de la alabanza al Padre, hermanitos. Entonces, hermanos, gracias al Señor, vamos a compartir cada uno de nosotros nuestro rebosar, 2 minuticos, hermanos, pueden abrir sus micrófonos, pueden levantar la manito y dan su
rebosar lo que el Señor les recordó, les enseñó en esta noche. Hermano Juan, buenas noches. Hermanito Juan, no lo Nos, escucho.